La historia universal no puede ignorar la influencia de los grandes imperios en la configuración de la edad contemporánea, y es evidente que uno de los más importantes fue el Imperio Español. Esta entidad política surgió de la unificación de las coronas de Castilla y León, la conquista de Granada, la exploración del Nuevo Mundo y una serie de alianzas dinásticas que dieron pie a la consolidación de la corona hispánica no solo en el continente americano, sino en Europa, África y Asia. Su influencia fue tal que España se convirtió en un referente no solo desde el punto de vista militar, sino en lo cultural, científico, político y social. No por nada los españoles decían con orgullo que su nación era el imperio donde no se oculta el sol, y llamaron a su periodo de mayor esplendor el Siglo de Oro, que se dio entre el siglo XV y el siglo XVI. En este video conoceremos los sucesos más relevantes del Siglo de Oro español y cómo fue que la corona hispánica estableció un poderoso imperio mundial. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal si quieres descubrir este y otros secretos ocultos de la historia universal. Luego de un largo proceso de integración política, conquistas militares y transculturización que duró la friolera de 8 siglos, los reinos cristianos de la península ibérica terminaron por desplazar el dominio musulmán tras la toma del reino nazarí de Granada el 2 de enero de 1492. Aunque la reconquista fue un proceso iniciado en el extinto reino de Asturias por el rey Don Pelayo en el 718 después de Cristo, Fernando de Aragón e Isabel I de Castilla fueron los responsables de culminar con éxito la expulsión de los musulmanes de la península. Antes de la caída definitiva de Granada, los cristianos conformaron diversas entidades políticas que combatieron a los musulmanes de forma independiente. Estas fueron los reinos de Asturias, Pamplona, León, Castilla, Portugal, Navarra y Aragón. Los reinos se fueron unificando gracias a uniones dinásticas y algunos conflictos internos principalmente, hasta su integración definitiva en la corona hispánica, que controló todos los territorios de la península ibérica y algunos lugares de Europa. Se puede decir que lo que impulsaría la consolidación del Imperio Español fue el descubrimiento y posterior conquista del continente americano. El explorador y navegante Cristóbal Colón solicita a los reyes católicos la financiación de una expedición que tenía por objetivo encontrar una ruta marítima que alcanzara los territorios de las Indias. El almirante Colón descubriría no una nueva ruta, sino un continente totalmente desconocido por los europeos en ese entonces y moriría sin saber la magnitud de su hallazgo. Así, los españoles entrarían en contacto con las civilizaciones nativas del Nuevo Mundo, entre las que destacan los aztecas, mayas, incas y caribes. Las civilizaciones precolombinas entran en declive durante el proceso de conquista, principalmente por no disponer de un sistema inmunológico capaz de combatir las enfermedades que los exploradores europeos traían consigo, además de las guerras entre los pueblos dominados por las civilizaciones más poderosas que, aprovechando la superioridad tecnológica y militar de los españoles, acabarían aliándose contra sus enconados enemigos. Posteriormente, el enfrentamiento con los conquistadores españoles ocasiona el sometimiento del Imperio Azteca en 1521 por parte de Hernán Cortés, la civilización maya por Pedro de Alvarado en 1524, el Imperio Inca en 1533 por Francisco Pizarro, la conquista de Nueva Granada en 1550 por Alonso de Ojeda y Jorge Robledo, y la actual Venezuela entre 1568 y 1600 por Diego de Lozada y García González de Silva. Los españoles extendieron sus dominios hasta los actuales Chile y Argentina, en las cuales establecieron sus primeros asentamientos definitivos en 1540 y 1543 respectivamente. De la conquista de los territorios americanos, la corona española obtuvo enormes riquezas debido a la abundante cantidad de recursos disponibles en el continente para explotar, como el oro, la plata y las perlas. El intercambio de bienes fue enorme. Frutos como el cacao, el azúcar, el maíz, las patatas, la vainilla y el tomate fueron introducidos por los españoles en el viejo continente, y estos pasarían a ser esenciales en las actividades económicas mundiales, en la gastronomía y más. Igualmente, la ganadería europea se trasladó al continente americano, donde sería explotada en las enormes planicies de lugares como América del Norte,
los llanos de Venezuela y la Nueva Granada. A diferencia de otras naciones europeas, los españoles, que ya habían sufrido un proceso similar durante el dominio árabe de la península ibérica, acabaron mezclándose con los pueblos nativos americanos y consideraron los territorios conquistados como parte integral de España durante el dominio de la Casa de Austria. Muestra de ello era la relevancia de la Ciudad de México, que llegó a ser mucho más importante económicamente y administrativamente para el Imperio Español que las propias capitales del territorio peninsular, Madrid y Valladolid. Los españoles fundaron diversas universidades e instituciones académicas en el territorio de ultramar, entre las que destacan la Universidad de San Marcos de Lima, Perú, en 1551, la Universidad Pontificia de México ese mismo año, la Real Universidad de La Plata de Bolivia en 1552, la Real Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo en 1558, la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino de Bogotá en 1580, la Universidad de San Fulgencio de Quito en 1603, la Universidad de Córdoba en 1621, la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santiago de Chile y muchas más en los años posteriores. En dichas universidades fue posible que los hijos de españoles nacidos en el continente americano, así como los mestizos y nativos, pudiesen realizar diversos estudios y obtener títulos en áreas de conocimiento como artes, cánones, gramática, teología, medicina, lenguas indígenas, educación, entre otros. En materia de derechos de los nativos, la Escuela de Salamanca y el Fray Bartolomé de las Casas presionaron a las autoridades para dictar leyes con las cuales proteger a los pueblos originarios en las posesiones americanas. Dichas leyes serían las de Burgos en 1512 y las nuevas leyes de Indias en 1542. Esta legislación fue promovida debido a los innegables desmanes cometidos por los conquistadores contra los pueblos americanos. El propio Bartolomé de las Casas relata en sus memorias diversos testimonios de los crímenes y abusos cometidos en este proceso. Otro ejemplo claro de estos flagelos son los relatados por el historiador americano José de Oviedo y Baños, autor del libro Historia de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela. En su libro, Oviedo y Baños comenta los desmanes cometidos por los españoles contra los indígenas de esta región del continente, entre los que destacan actos como el canibalismo y el exterminio de poblaciones enteras mientras buscaban la mítica ciudad del Dorado. Por lo tanto, la legislación fungió de contrapeso para los conquistadores y un importantísimo avance en materia social que ninguna otra de las naciones europeas implementó en sus territorios de ultramar, que lejos de ser consideradas como parte integral del territorio de sus metrópolis, fueron tratadas como simples colonias. Fernando II de Aragón e Isabel la Católica concibieron a varios herederos: Isabel, Juan, Juana, que sería apodada la Loca tiempo después, María y Catalina. Isabel falleció en 1498, casada con Alfonso de Portugal tras parir al príncipe Miguel de la Paz, que murió 2 años después. Su hermano Juan de Aragón también falleció a causa de unas fiebres sin dejar herederos. Fue así que la tercera en la línea de sucesión, Juana la Loca, se convertiría en heredera al trono de España. La joven contrajo nupcias con Felipe el Hermoso, duque de Borgoña e hijo de Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta poderosa unión dinástica se hizo dentro del marco de la Liga Santa, una serie de enlaces matrimoniales que los reyes católicos concretaron entre sus hijos y los monarcas de otros reinos con la finalidad de reducir el poder de la Francia de los Capetos. Así, la Casa de Habsburgo o Casa de Austria se sienta en el trono del Imperio Español y a su vez en el Sacro Imperio Romano Germánico. Paralelamente, la corona hispánica comenzó a expandir su influencia política y poderío militar en Europa, enfrentándose a las otras potencias contemporáneas, aprovechando las enormes riquezas que extrajo de sus colonias en América. Para ello, debían suprimir el poder de la dinastía francesa de los Capeto. Dicha rivalidad surgiría por conflictos dinásticos sobre Milán y Nápoles, a los cuales ambas casas reinantes deseaban acceder por derecho sucesorio. El primer choque entre el Imperio Español y el Reino de Francia sucede en las Guerras Italianas, donde la corona hispánica acaba haciéndose con la victoria al alcanzar el trono del Reino de Nápoles, desplazando a los Capeto gracias a los tercios, un cuerpo de ejército formado por voluntarios que fue mortíferamente efectivo
y una de las unidades militares más temidas de la época gracias a la modernización del armamento, sus tácticas de combate ingeniosas y la dirigencia de excelentes oficiales como Gonzalo Fernández de Córdoba, Don Juan de Austria y el Duque de Alba. Los tercios brillarían en las guerras italianas, la Guerra de los 4 años, la Guerra de los 30 años, el conflicto franco-español, el conflicto de devolución, la Guerra de Holanda, la Guerra de las Reuniones y la Guerra de los 9 años. Debido a sus éxitos militares y reclamos dinásticos, la corona hispánica accede a los territorios de Cerdeña, Sicilia, Bohemia, Silesia, el Franco Condado, Lombardía y los Países Bajos, sin contar las tierras de los Habsburgo en Austria. Los monarcas de la Casa de Austria fueron Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Este monarca funda el cuerpo de los tercios, expande la influencia española en Europa y el resto del mundo con el sueño de lograr el dominio mundial total bajo la Casa de Austria. Cuando envejece, abdica las coronas del Reino de España a su hijo Felipe y el Sacro Imperio Romano Germánico a su hermano Fernando, decepcionado de no haber alcanzado su sueño. Felipe II, rey de España, Sicilia, Cerdeña y Portugal, es quien consolida la unión de toda la península ibérica y de los territorios de ultramar españoles y portugueses. La integración de ambos reinos se alcanzó tras la Guerra de Sucesión Portuguesa, donde Felipe II sometió por la fuerza a los ejércitos y nobleza lusos. Felipe III, rey de España, Portugal, Nápoles y Sicilia, logra expandir los dominios españoles en el norte de África y en Italia, alcanzando la Pax Hispánica, el máximo esplendor cultural y económico del imperio en el Siglo de Oro. Felipe IV, rey de España, Nápoles, Sicilia y Cerdeña y además duque de Milán, intenta conservar la hegemonía del imperio en Europa a costa de una política belicista que acabaría en el declive del imperio gracias a los conflictos entre protestantes y católicos, la concesión de la independencia de Portugal y las Provincias Unidas. Y por último, pero no menos importante, Carlos II el Hechizado, quien fuera rey de España, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, además duque de Milán, soberano de los Países Bajos y conde de Borgoña, último de los monarcas de la Casa de Austria que, debido a graves problemas de salud ocasionados por la endogamia, muere sin dejar herederos en un imperio decadente por las guerras y la recesión económica. Tras la muerte de Carlos II el Hechizado, acaba la hegemonía de la monarquía hispánica tras la Guerra de Sucesión en la que accedería al trono la Casa de Borbón. España tuvo un poderoso enemigo en el Imperio Otomano, contra quienes se enfrentaron tanto en el Mediterráneo como en Europa Oriental. El enfrentamiento naval más célebre entre ambas potencias sería la Batalla de Lepanto, acontecida el 7 de octubre de 1571, donde una coalición católica encabezada por los españoles y otras naciones europeas se enfrenta a una poderosa flota otomana dirigida por el almirante Ali Baja Cabala, destruyéndola casi por completo. En esta, la Armada española pone freno para siempre a las aspiraciones expansionistas otomanas sobre el mar Mediterráneo. En tierra, los españoles detienen los avances musulmanes en Viena entre el 11 y 13 de septiembre de 1683, donde Solimán el Magnífico ve frustrados sus intentos de arañar más territorios europeos luego de ser derrotado 3 veces por las fuerzas cristianas encabezadas por el Imperio Español y el Sacro Imperio Romano Germánico. Para el año de 1521, Martín Lutero, un fraile agustino, es declarado proscrito debido a sus críticas contra la Iglesia Católica, que ocasionaron la expansión de una corriente filosófica contraria a la doctrina de la Iglesia romana llamada luteranismo. Posteriormente, surgirían otras corrientes protestantes como el calvinismo y la Iglesia anglicana, de las que derivarían otras divisiones del cristianismo más adelante. Lutero encabeza un movimiento conocido como Reforma, el cual buscaba cambiar las costumbres de la Iglesia Católica en ese entonces. La Iglesia Católica responde con la Contrarreforma y de este cisma religioso derivarán una serie de conflictos que cambiarían el mapa geopolítico europeo. Los más importantes serían la Guerra de la Escamalda y la Guerra de los 30 años. Como es de esperarse, el Imperio Español se ve involucrado en estos conflictos, siendo el principal representante del catolicismo durante ese periodo.
Estas guerras acaban debilitando y propiciando su declive. La imparable expansión de la influencia española en el continente europeo ocasionó grandes rivalidades con el Reino de Inglaterra, que apoyaba el reclamo de Antonio de Portugal frente a las pretensiones de Felipe II de ocupar el trono luso. No obstante, el inicio del enfrentamiento armado entre Inglaterra y España se debió a la independencia de las Provincias Unidas durante la Guerra de los 80 años, que fue apoyada militarmente por los ingleses tras la firma del Tratado de Nonsuch. Todo esto sin contar los permanentes ataques de corsarios ingleses como Francis Drake a la flota del Tesoro español y la excomunión de Isabel de Inglaterra por parte del Papa. Tras una serie de saqueos a la costa española por Drake, una expedición militar exitosa en territorio peninsular y la captura de Santo Domingo y Cartagena de Indias a cambio de un rescate y la cesión de Florida para Inglaterra, Felipe II, irritado, prepara una flota que sería conocida como la Grande y Felicísima Armada con la que planea invadir Inglaterra, aprovechando además la ejecución de María de Escocia como excusa para hacerlo, permitiéndole al monarca español heredar el reclamo al trono de Inglaterra por ser viudo de María de Inglaterra. Con la autorización del Papa Sixto V, parte la flota en 1588 con el duque de Medina Sidonia al mando. La flota inglesa se enfrenta a ellos en el Canal de la Mancha, pero las condiciones climatológicas juegan en contra de la Felicísima Armada, provocando una derrota aplastante en la que la mayoría de los buques españoles se estrellaron contra las costas de Escocia e Irlanda. La independencia de las Provincias Unidas se alcanzó tras la firma del Tratado de Münster, donde la corona española reconocía su autonomía. Esta guerra inició tras el alzamiento en contra del rey Felipe II, debido a conflictos entre la nobleza protestante y las autoridades católicas, representadas por Margarita de Parma, hija ilegítima de Carlos V. Al margen de las disputas políticas y religiosas, el siglo de oro español dejó a la posteridad innumerables aportes, especialmente en áreas como la literatura, donde se destacaría Miguel de Cervantes, quien escribe la magna obra del Quijote de la Mancha, Pedro Mejía, Antonio de Torquemada, Francisco de Quevedo y Luis Zapata, con importantes obras literarias en áreas como la poesía y las novelas. En poesía se explotan las formas poéticas de la octava real, el terceto y el soneto. Se incorporan además temáticas que no habían sido abordadas en el pasado, la mística, que se caracterizaba por tener versos con fines religiosos. En el teatro se destacaría especialmente Lope de Vega, que renovó las bases del arte dramático al crear un tipo de arte literaria más cercana al pueblo llano, que se difundió en los corrales de comedias, considerados los primeros teatros del país. Con su obra Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo, Lope de Vega desarrolló la tragicomedia, rompió los paradigmas del teatro clásico griego y creó historias con gran libertad creativa. También surgen las zarzuelas, un subgénero dramático de la ópera. Otros grandes dramaturgos serán Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca. Algunas grandes obras literarias y dramatúrgicas de la época serían La Celestina o tragicomedia de Calisto y Melibea, Lazarillo de Tormes, Fuente Ovejuna y La vida es un sueño. El siglo de oro transcurrió entre tres periodos que establecieron lineamientos estéticos: el Renacimiento español, que se caracterizó por la reinterpretación del Renacimiento italiano; el Barroco español, en el que se utilizaba la exageración estética en la literatura; y el Realismo, donde se trajeron a la palestra temas vulgares y de la vida cotidiana. En materia científica, el descubrimiento de América permitió el desarrollo de áreas como la biología, farmacéutica y medicina gracias al encuentro de nuevas especies animales y vegetales. En materia educativa, como ya mencionamos, España fue la única potencia europea que se preocupó especialmente en crear instituciones académicas no solo en el continente europeo, sino en sus territorios de ultramar. La Universidad de Salamanca, en España, se convirtió en el centro de saber más importante del continente europeo en ese momento. En dicha institución académica surgió el movimiento académico e intelectual conocido como Escuela de Salamanca, donde se desarrollaron importantes aportes en materia de leyes, ciencias económicas y teología.
En síntesis, el auge del Imperio Español permitió no solo la consolidación hegemónica de los reyes Habsburgo mediante las armas o la extracción de recursos en el continente americano, sino que también alcanzó una gran influencia cultural y enriquecimiento de la lengua española en una época en la que Europa se recuperaba de uno de los periodos más oscuros de su historia. Todo este proceso configuraría parte de lo que sería el periodo de la historia contemporánea en los ámbitos político, cultural, religioso y social. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para conocer otros misterios de la historia.